Buenas noches, Heiner. ¿Qué más? ¿Cómo está? Hola Jason, buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación a colaborar con esta entrevista. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, Heiner, vamos a dar inicio. Primera pregunta, ¿qué admiraba de don Pedro José Blanco como músico? A ver, de don Pedro muchas cosas, pero había una en especial, una que lo caracterizaba a él, que era su profesionalismo. Don Pedro le daba mucha seriedad a su labor musical. Para él cada evento, cada toque era algo súper importante y siempre le daba ese realce, siempre tomaba cada compromiso con la seriedad que lo requería. Era muy profesional. Heiner, hay algo que ha mencionado, pues, varios de sus músicos, es que don Pedro siempre fue un hombre muy justo, digamos, en la parte económica, ¿cierto? O sea, él siempre reconoció a sus músicos sin importar si él le cumplía, no le cumplían contrato, si le pagaban dentro de 3 meses, él miraba cómo, pero a sus músicos siempre les cumplía. Siempre, totalmente cierto, don Pedro. Así él no hubiese recibido el pago por el contrato, llegaba uno a San Andrés y enseguida tenía uno la plata en efectivo. No sé de dónde la conseguía, la prestaba, qué hacía, pero él siempre le cumplía al músico con la tarifa que habían pactado. Ah, listo, Heiner. Einer, ¿qué destacaría de las habilidades musicales que tuvo don Pedro? Mire que hay algo que poco se ha hablado de eso y pues vale la pena resaltarlo en esta entrevista, que es que don Pedro era un músico que nunca presumió de su oído absoluto. Don Pedro es de esos pocos músicos que nacen con oído absoluto. Pero él nunca hizo alarde de eso, nunca presumió de eso. Pero los que trabajábamos con él, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, nos dábamos cuenta de que él no necesitaba registrar el todo de una canción. Él escuchaba la canción que fuera y enseguida en el segundo o tercer compás ya empezaba a tocarla sin ningún problema por el tono que fuera. O sea, él no tenía problema con eso. Bueno, es curioso porque don Pedro fue formado empíricamente, ¿no? Don Pedro era de formación empírica, no tenía ningún estudio superior en música, pero sabía más que cualquier licenciado o cualquier maestro. Perfecto, Einer. Einer, ¿su merced considera que don Pedro fue y es aún un referente musical para el municipio? Claro, claro, mire que lo que conozco a don Pedro es que más de 60 años estuvo en San Andrés, él llegó como cantor de la iglesia y desde ahí empezó a hacer su aporte hasta que logró llegar a la banda municipal y yo creo que sin pensarlo empezó a hacer sus pinitos hasta que llegó a ser la batuta, a ser la cabeza de esa banda y a ganarse el título de maestro, ¿no? Desafortunadamente los músicos eh, tenemos la costumbre de que entre nosotros todos nos llamamos maestros, los músicos, pero hay que tener en cuenta que la palabra maestro encierra unas características mucho más grandes, ¿sí? Las que tenía don Pedro. Por ejemplo, don Pedro tenía el conocimiento, tenía las capacidades, tenía esa capacidad de inspirar, esa capacidad de enseñar, el respeto que él tenía por la profesión, por el arte. Y por último, la trayectoria y el legado que él deja, entonces encierra lo que es un maestro de la música. Claro, la palabra maestro no encierra únicamente las habilidades musicales, sino también las personales, cómo inspira a sus músicos, cómo los trata, el valor que siempre les dio, que es algo que lo destacan mucho en él, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Es un conjunto de características, ¿sí? Einer, Pero siempre siga. tenemos la costumbre de llamar maestro simplemente al que toca un instrumento. Y está bien porque de todas maneras es un arte, es mostrar una habilidad, es mostrar un talento. Pero para mi concepto, la palabra maestro encierra unas características aún mucho más grandes. Perfecto. Einer, ¿cómo fueron sus inicios en la banda de San Andrés? ¿Cómo se conoció con don Pedro? Don Pedro, no sé si recuerda cuál fue su primer toque con él. Cuéntenos algo de esa experiencia. El primer toque con don Pedro, a ver, si no estoy mal, fue por allá en San José de Miranda. Sí, yo conocí a don Pedro por los hijos de don Pedro, por Nelson, por Javier, por Pedro, por Pichi. Los conocí aquí en Bucaramanga y ellos me llevaron a tocar con la banda de San Andrés y fue cuando conocí a don Pedro. Y claro, con don Pedro trajinamos cantidad de pueblos de Santander, todo García Rovira, parte de Boyacá. Desde el año 98, 99, yo creo que empezamos a tocar con don Pedro.
Su merced fue llevado por don Pedro, ¿cierto? Él era quien lo llamaba a usted, le Sí, hacía los pagos, me todo. recomendaban Nelson, Javier y Pichi, pero las primeras veces me llamaba Don Pedro y él era el que negociaba conmigo. Ya Ah, más adelante pues, perfecto. se encargaba Pedro, Pichi. Sí, ya años después él fue quien tomó la dirección de la banda. Ajá. Perfecto, Einer. Cuéntenos ahora qué momentos importantes vivió junto a don Pedro y con la banda. Y no sé si de pronto su merced alguna vez tuvo la oportunidad de participar con la orquesta que don Pedro formó o de pronto ya no existía como tal. No, Cuéntenos. cuando yo empecé a ir ya no estaba la orquesta, Ya no estaba. no, ya no estaba funcionando la orquesta, pero la banda sí tenía mucha fuerza por todo García Rovira y Boyacá. Y para mí fue importante porque, bueno, en el 98, 99 yo estaba sobre los 17, 18 años, estaba empezando mi formación musical y haber conocido a don Pedro fue, para mí, fue algo muy valioso porque me ayudó a formarme, aprendí mucho de él, aprendí repertorio, aprendí cosas que no conocía de lo que es un bambuco, cómo se toca un bambuco, qué es una rumba criolla, cómo se toca una rumba criolla que fueron cosas que aprendí con ese trasegar de las bandas, sobre todo con la banda Don Pedro. Ahora que Mercedes menciona esos ritmos, el fuerte de la banda de San Andrés era que los bambucos, rumbas, música así del interior de la región. Sobre todo pasillos, bambucos y rumbas. Y la banda de San Andrés tiene una característica que pues de todas las bandas que he conocido del departamento, es la única que toca la rumba criolla con el golpe en la percusión como es, ¿sí? La que todo el mundo trata de tocar la rumba criolla como un bambuco. Sí. La rumba criolla tiene un golpe particular en el bombo, en los platillos, que es lo que la hace diferente precisamente de los bambucos, que la saca de ese contexto. Y eso lo aprendí allá porque ellos le daban mucha importancia a ese tema de la percusión en las rumbas criollas. Bueno, o sea que en cuanto a los otros ritmos, como son los ritmos ya más de la costa, porros, fandangos, ya fueron influenciados, digamos, por músicos externos a los músicos netamente de San Andrés, o cómo fue ese progreso de la música en esta banda. Sí, claro, pues precisamente los músicos que íbamos a tocar con la banda de San Andrés, que íbamos aquí a Bucaramanga, que en ese entonces era Jorge Díaz, trompetista, Virgilio Prada, trompetista, Pedro Pablo, clarinetista, mi persona. Pues teníamos aquí en Bucaramanga la influencia del porro por la cercanía con Barranca, ¿no? Entonces estaba en ese auge, tomando fuerza el porro, el fandango aquí en Bucaramanga, y cuando nos llevaban, pues nosotros proponíamos, bueno, toquemos este porro, toquemos este fandango, toquemos esta puya, y la banda fue adoptando eso. Y se preocuparon pues por estudiar un poco los ritmos y se hacían a pesar de que era una banda del interior, tocaban muy bien o se tocan muy bien los temas de la costa, los temas ribereños. Ah, perfecto, Einer. Einer, bueno, como todo músico, yo creo que anécdotas hay por montones. Cuéntenos alguna anécdota de la que su merced acuerde junto con don Pedro. No, don Pedro hay muchas. De don Pedro era muy chistoso porque él era de pocos chistes, pero le gustaba mucho escuchar la burla entre los músicos. Él se sentaba a los corrillos simplemente por escuchar y mirar a ver de quién iban a burlarse, por decirlo así, para Sí. reírse. Y de recordar mucho de él, pues las expresiones que él tenía, ¿no? Don Pedro era tan decente, él nunca decía una grosería, pero él, por ejemplo, cuando a alguien se le metía en una conversación era, cállese, Chespirito, no interrumpa, Chespirito. O si alguien metía la cuchara en lo que no iba a meterlo, le decía, no sea buchelizo. A mí me decía buchelizo cantidad de veces, buchelizo, animal sin cejas, para no decirme sapo, ¿no? Esas son como las cosas que Sí. siempre acordaré del claro. Ah, bueno, Einer. Einer, vamos a hablar ahora sobre la parte emocional. ¿Qué sentimiento le genera recordar a don Pedro y aquellos momentos compartidos en torno a la música? Bueno, de recordar a un Pedro es un sentimiento de gratitud inmenso, inmenso a don Pedro, le debo mucho. Aparte de lo que aprendí de él en lo musical, aprendí mucho en lo personal. Don Pedro para mí fue un ejemplo, hablemoslo de otra manera, fue un papá para mí en la música. Siempre daba consejos acertados,
siempre corregía de la manera más cariñosa posible y sí, eso se le queda a uno ahí para toda la vida. O sea, don Pedro, aparte de ser como el director y formador musical, también lo formaba como personas. Exactamente, el ejemplo. El ejemplo, Dicen que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo y él a todos nos enseñaba con el ejemplo. perfecto, Einer. Bueno, ya tenemos claro que don Pedro fue, es y seguirá siendo un ícono musical en el municipio. Cuéntenos para usted qué aporte realizó a la cultura del municipio de San Andrés. Uf, muchos, muchos. Yo conozco cantidad de músicos santandereanos que recuerdan a don Pedro porque fue quien los inició, fue quien los formó, fue quien dedicó un tiempo de él sin recibir ningún tipo de remuneración para enseñarles, para formarlos. Entonces yo creo que don Pedro es como el pilar de la música en San Andrés. Don Pedro es el referente musical para las nuevas generaciones de músicos en San Andrés. Perfecto, Einer. Bueno, algo que don Pedro siempre manifestó fue su preocupación, pues por la pérdida de nuestras raíces, ¿no? Como se ha perdido la música colombiana, pasillos, bambucos, torbellinos. Cuéntenos usted, pues, qué estrategia ve como viable para poder rescatar nuestras raíces. Es bastante complejo ahorita porque hay mucha influencia. Los medios de comunicación están bombardeando a las nuevas generaciones con nuevos ritmos, nuevos géneros, con música electrónica, con cantidad de elementos que no pertenecen a nuestro folclore. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? La tarea de nosotros, en mi caso soy formador, la tarea de nosotros los formadores es empezar a cultivar, a sembrar esas semillas en los niños, en los pequeños de 5, de 6, de 7 años, en los jóvenes, y darles a conocer la música de una manera diferente a como ellos la piensan, buscar nuevas estrategias, apoyarlos en tecnología. Entonces que así como los bombardea la sociedad con música, digámoslo, música que no les aporta, bombardeémoslos también con la música de nosotros, la música de nuestro folclore, la música con la que crecieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Creo que don Pedro siempre durante toda su vida fue fiel amante de la música colombiana, ¿no? Era contento y sobre todo de las rumbas criollas. Él era amante de las rumbas y tenía un repertorio, o sea, yo creo que don Pedro tenía en su cabeza más de 100, 120 rumbas criollas que podía tocar de memoria. Y tenía en su cabeza la referencia de que quién la compuso, en qué año la compuso, todo, todo, todo. Sí, porque también es curioso, pues, don Pedro, inclusive antes de que entrara como en esa etapa de crítica de salud, hasta último momento él estuvo lúcido, recordaba canciones, recordaba sus autores, cosas que algunos de sus hijos se quedan como pensando quién es el autor de esa canción, quién la escribió, Ujú. quién la tocó, ¿sí? Y don Pedro, este es el autor, este es el ritmo, inclusive a veces se acordaba hasta de qué año era la canción, ¿no? Totalmente. Don Pedro era el melómano de las rumbas criollas. Si él sabía quién la compuso, cuándo la compuso, quién la interpretó por primera vez, por qué la compusieron, todo. Él le podía hablar con propiedad de cualquier rumba criolla, de cualquier bambuco, de cualquier pasillo. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Para mí es un secreto que la banda de San Andrés como institución que formó don Pedro ha apoyado, hay que recalcar también que él recibió apoyo del profe Víctor Manuel Guarín y de sus hermanos Juan Blanco y Julio Angarita. ¿Sí? La banda como institución ya no existe desafortunadamente. ¿Sí? Aún se mantiene pues por sus hijos, por su familia, el legado que dejó. Entonces pues le pregunto a su merced, ¿qué se podría hacer para poder rescatar esta banda nuevamente? Ya que por la falta de apoyo se ha venido debilitando. Desafortunadamente por la parte pública, por la parte oficial, los procesos culturales se acaban, ¿no? ¿Sí? Todo tiende a ser influenciado por la política y tiende a acabarse. Entonces, lo bonito sería, la propuesta de mi parte sería hacerlo de manera privada, de manera particular, sí, con, no sé, o sea, yo vengo de la banda de Girón,
ahí fue donde me formé musicalmente y en esta banda nos hicimos como asociación, buscábamos recursos por nuestra cuenta y logramos sostener una banda que nos ayudó a formar a más de 30 músicos. Entonces yo creo que la búsqueda ahorita es por el lado privado, no por el lado público, porque lo que le digo, la política desafortunadamente ha dañado muchos procesos, no solo en San Andrés, en todo el país. En todo el país hay muchos procesos que se han dañado por eso. Y ya que usted menciona a don Juan Blanco, a don Julio Angarita, al profe Víctor Guarín, quiero retomar una frase que me caló estando en el velorio de don Pedro, que don Víctor decía, los pilares de la banda fuimos Julio, Juan y Víctor, pero estábamos bajo la sombra del árbol frondoso de Pedro Blanco. Sí, Sí, esa frase a mí se me quedó y la guardaré en mi mente y en el corazón siempre, porque así es. Ojalá se pueda, ¿no? Seguir con la banda Santa Cecilia de San Andrés. Así no haya el apoyo gubernamental, no importa, pero no se puede acabar la banda. sí, claro, además de que esta banda, cuando don Pedro toma su dirección, la banda tenía muchos años de existencia. Hablando con el profe Víctor, me cuenta que, pues según registros orales, sí, porque desafortunadamente no hay mayor información escrita, todo parece indicar que la banda inició aproximadamente hacia 1900-1915. O sea, cuando don Pedro toma esta banda, ya prácticamente 60 años ya de existencia, Exacto. que a día de hoy ya la banda tiene más de un siglo. Entonces es un legado que pues de no acabar, de sostenerlo. Lo que su merced menciona es cierto, por parte pues pública es complejo por la parte política, pero sin embargo es posible de pronto al menos motivar, tener en cuenta a la banda, apoyar este proceso, porque es un proceso de años. No cualquier grupo se va a sostener 50 años, 60 años, muchos inclusive en 10 años ya desaparecen, Exacto. Pero ¿cierto? se sostiene por personas como don Pedro. Mire que algo que yo no sabía, lo conocí hace pocos meses, que la banda de San Andrés no recibía pago por el municipio. Simplemente cuando tocaban las retretas, don Pedro Blanco del bolsillo de él, de su peculio, sacaba y le pagaba a los músicos para que los músicos siguieran con la banda, siguieran participando, siguieran en los ensayos, siguieran yendo a las retretas. Entonces es como una sola persona es capaz de no dejar acabar una institución. Y de sostenerla durante tantos años que don Pedro la tuvo ahí bajo el mando, como se dice. Así es. Bueno, Einer, solo queda agradecerle por la aceptación a esta entrevista nuevamente. Muchas gracias por la información brindada. Hemos llegado al final. Y pues bueno, esta información que es totalmente importante poder registrarla, tener documentos escritos, porque oralmente, desafortunadamente, con el paso de los años va perdiendo su esencia y sus raíces. Entonces, nuevamente agradecerle por haber aceptado, por su colaboración. Y bueno, acá queda el registro para que perdure por el resto de los años y así como el legado de don Pedro ya queda para la historia también. Así es, Jason, y gracias por la invitación y gracias por este espacio para poder hablar de alguien tan grande y tan importante como fue don Pedro Blanco. Fue, no, es Y porque seguirá siendo. seguirá siendo Sí, señor. importante. Muchas gracias, Heiner. Feliz noche. Listo, Jason, gracias, chao.